Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que dice: por lo cual te amonesto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Aleluya. Señor amado, te damos gracias en esta noche. Gracias una vez más, mi amado Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque es usted el único merecedor de toda gloria y de toda honra. A ti, Señor amado, entregamos nuestra humanidad, lo que somos. Úsanos, Señor amado, como vasija, como instrumento, Dios amado, para que tu palabra, oh Dios, haga el efecto necesario en las vidas. Señor amado, enséñanos y motívanos, Dios mío, a través de la palabra, a entender la necesidad de estar cada vez más cerca de ti, porque necesitamos, Dios mío, avivarnos en tu presencia. Dios Todopoderoso, ponemos este tiempo en tus manos y deseamos, amado mío, que sea usted dirigiendo y tomando el control, Dios mío, de cada una de las actividades a realizar en este lugar, especialmente este tiempo de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a hablar de la palabra del Señor en esta noche bajo el tema: que no se apague el fuego. Dígalo conmigo: que no se apague. Que no se apague el fuego. Hace un momento cantábamos y adorábamos al Señor y lo hacíamos fervientemente, ¿cierto? Estábamos gozosos porque exaltábamos al Señor a través de la alabanza, adorábamos al Señor, y son etapas en las que Dios quiere llevarnos a un tiempo de intimidad en Él, de acercamiento a Él. Pero resulta y pasa que muchas veces nosotros como iglesia nos avivamos apenas en los tiempos donde estamos gozosos, cuando estamos en júbilo. Y la palabra del Señor nos insta a nosotros a que avivemos el fuego en todo momento, en todo tiempo. Amén. Y quiero hablarles un poco acerca del fuego. El fuego tiene muchísimas características a través de la palabra del Señor. Inclusive a través de nuestra vida cotidiana vemos la importancia del fuego para algunas cosas que son necesarias. El fuego es necesario para calentarnos. El fuego también es necesario para nosotros cocinar los alimentos. Es necesario para fundir, para el trabajo del día a día. Para muchos aspectos es necesario el fuego. Y la palabra nos lleva a nosotros a hablar sobre estas características del fuego que tienen que ver con algunas que encontré en la palabra de Dios, que dice que el fuego simboliza la presencia divina, la purificación, la destrucción y el juicio, manifestándose de diversas formas, como la zarza ardiente, las lenguas de fuego en Pentecostés, la columna de fuego y el lago de fuego final. El fuego puede ser un medio de guía y protección como destino en medio del desierto, pero también como destrucción, como le sucedió a Sodoma y a Gomorra. Vemos que en la palabra vemos muchas características acerca del fuego, pero Dios quiere encender un fuego de la presencia suya en este lugar y en el corazón de todos nosotros. Amén. Y es en eso en que queremos basarnos en esta noche, porque hay una necesidad de nosotros de avivar ese fuego. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Que no se apague el fuego. Dile al que está a tu lado: que no se apague tu fuego. Es necesario que no dejemos apagar el fuego, porque saben que hay alguien con un extintor en la mano buscando la forma para apagar el fuego de Dios que hay en ti. Y por eso estamos nosotros reunidos en este lugar, para exaltar el nombre de Dios, pero para que cada vez la llama del fuego de su presencia sea más incandescente en el corazón de todos nosotros. Hay algo interesante a través de la palabra que logramos ver, y en lo cotidiano y en lo primitivo, cómo se usaba el fuego y de qué forma se trataba de mantener el fuego encendido. Hay algunas cosas importantes que nosotros vemos. Hoy tenemos una tecnología muy diferente. Hoy no necesitamos un cerillo para nosotros encender una estufa o encender un fogón. Hoy solamente hundimos un botoncito, parpadea o chispea y simplemente la llama sale automáticamente. Pero vámonos a tiempos anteriores, donde el fuego era avivado de una forma diferente. Anteriormente, hace algunos siglos anteriores, podemos ver a través de la historia
que utilizaban muchas herramientas y una de ellas era el fuelle. Diga conmigo, fuelle. ¿Alguien sabe qué es el fuelle? El fuelle, ¿sí? El fuelle es un instrumento que se utilizaba como dos tapas, dos partes de madera pegadas con un cuero, y en la punta le colocaban como un embudo, como algo, un tubo, y lo soplaban. En alguna forma se utilizaban manual y de otras lo utilizaban con el pie. Y de esa forma era como utilizaban para encender el fuego, para que no se apagase la llama. Más que todo se utilizaba en los trabajos, en las partes donde se necesitaban los herreros, que utilizaban el fuego a un grado bastante altísimo. Inclusive los ferrocarriles utilizaban cierto tipo de fuelle para alimentar y para oxigenar el fuego. El fuego necesita un oxígeno especial, pero el fuego que nosotros necesitamos es el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y a través de la historia podemos ver diferentes formas y manifestaciones de cómo se encendía el fuego y cómo se avivaba el fuego. Pero en esta noche nosotros queremos ver algo interesante, y es que no se apague el fuego de Dios en nuestras vidas. Hace unos días veníamos en un gozo y un avivamiento. Veníamos en una búsqueda espiritual. Y se sentía, ¿cierto? Había un gozo, un deseo, había una pasión por servir al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando el fogón o a la llama o llamémoslo fogón, le metemos los tizones, mas no lo soplamos o no lo oxigenamos? Tiende a apagarse, ¿cierto? Entonces debe haber una constante de movimiento. Entonces el fuego se constituye ¿qué? En un movimiento. No basta simplemente con que haya tizones en el fogón, con que haya carbón en el fogón, o que haya 3 bindes puestos para colocar un instrumento o un utensilio de cocina. Se necesita un movimiento. Y el movimiento nos lleva a nosotros a entender que eso es el avivar, el mover. Simplemente nosotros con estar en la iglesia no vamos a estar llenos de la presencia del Señor, ni el fuego va a arder en nosotros. Tenemos que tener una acción de movimiento en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hablar acerca del fuego. El fuego como característica importante en nuestras vidas. Tenemos que nosotros avivarlo y moverlo para que haya algo interesante de nosotros, de Dios en nosotros, y es su presencia. Ese deseo apasionado de nosotros servir y glorificar el nombre de Dios. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo, le decía: te amonesto. En otra versión lo dice de una manera más común: te motivo a que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y esa es una forma de nosotros entender que a través de la palabra el apóstol Pablo motivaba de una manera constante a Timoteo. Timoteo fue un hombre que tuvo pasión por la palabra y murió predicando la palabra del Señor. Pero tuvo un gran motor, una gran motivación, que fue el apóstol Pablo quien lo instruyó a través de la misma escritura, a través de los muchos viajes, de los viajes misioneros que el apóstol Pablo hacía. ¿Y qué cosas apagan el fuego en nuestras vidas? Hay cosas que apagan el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien me puede decir una de ellas? Los problemas, el desánimo, enfermedad, la deuda. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa apaga el fuego en nosotros? La pereza. Y mire que hemos hablado de cosas externas, de cosas tangibles o cosas físicas que nos suceden a nosotros en el día a día, pero que son cosas que nos llevan a nosotros a un detrimento del fuego espiritual en nuestras vidas. Pero eso viene arraigado por otras acciones espirituales que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Pero que el efecto de esas circunstancias, como la deuda, la enfermedad, etcétera, otras cosas, constituyen un pilar fundamental para que el fuego no se encienda, sino para que se apague en nosotros. ¿Qué otras cosas son importantes para nosotros para entender que apagan el fuego en nuestras vidas? Y es la falta de oración. Dígale al que está a tu lado: la falta de oración. La falta de oración es un ingrediente indispensable para que el fuego se apague en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa apaga el fuego? El pecado. Y el pecado es una de las cosas que se constituye como si fuese un baldado de agua sobre ese fuego que está encendido.
Porque el pecado constituye muchas cosas, que el resultado de ellas son todo lo que ustedes dijeron. Porque el pecado primero nos separa y nos aparta de Dios. Y cuando el pecado nos aparta de Dios, en nuestras vidas hay un desprendimiento espiritual y nos volvemos a los deseos engañosos de la carne. ¿Y la carne qué es? Le gusta la pereza. A la carne le gusta ¿qué? El problema y las dificultades, el chisme, la murmuración, toda esta serie de cosas que alimentan la carne, pero que apagan el fuego de Dios en la vida de todo cristiano. La falta de pasión por las cosas de Dios, los ataques del enemigo que mencionaron ahorita, son cosas importantísimas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que apagan el fuego de Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa en nosotros muchas veces? No nos damos cuenta que hay circunstancias, que hay arandelas, que hay cosas pequeñas que nos están alejando cada vez más de la presencia del Señor. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero si en la iglesia hace un poco de días estábamos danzando y glorificábamos al Señor, hicimos un gran evento, hicimos todo eso y la gloria del Señor se derramó. Pero ¿y ahora qué? ¿Será que el fuego del Señor se fue o la pasión en nosotros disminuyó? ¿Qué pasaría aquí en este aspecto de nuestra vida? ¿Qué áreas en nuestras vidas están siendo motor o son objetos que el enemigo está usando para apagar el fuego en nuestras vidas? Quiero contarles algo. Y quiero contarlo con la evidencia porque los ejemplos son los que nos ayudan a nosotros en nuestra vida diaria. Hoy estuve en una capacitación a un equipo de personas que van a trabajar en el municipio. Para mí fue tan fácil manejar los temas. Me acabé de dar cuenta aquí en la iglesia. Fue facilísimo porque los manejo todos los días. Y todos los días tengo que aprender de ciertas cosas que se manejan en mi oficina. Pero para mí fue tan fácil. No necesité ni una semana ni 2 días, simplemente ayer y hoy, y armé toda la programación que iba a hablar con las personas que van a trabajar. Pero qué difícil para nosotros muchas veces es hacer las cosas para Dios. ¿Qué tiene que ver lo que yo dije con lo que tenemos que ver con la parte espiritual? Muchísimo. Porque nosotros tenemos que estar en un constante movimiento. Si nosotros nos movemos en la palabra, en la oración, en todas estas cosas, el fuego de Dios se va a avivar en nosotros. Como yo todos los días manejo las normas, leyes y cosas que se manejan en el tema de salud, para mí es fácil recordarlas y saber decirle a alguien cómo se hace. Pero cuando no leemos la palabra todos los días, nos cuesta a nosotros doblar rodillas. Nos cuesta a nosotros mantener un tiempo de oración. Nos cuesta a nosotros mantenernos de pie delante de la presencia del Señor. Nos cuesta a nosotros levantar nuestras manos en la iglesia para alabar al Señor. Nos cuesta a nosotros hacer tantas cosas que tenemos que prácticamente ser manipulados para adorar al Señor. Y no se trata de que nosotros seamos manipulados. Se trata de que nosotros seamos espontáneos para que la gloria del Señor sea reflejada en nuestras vidas. Y cuando les hablo de manipulado es porque a veces tenemos que decir, hermanos, levanta tu mano. Y para nosotros recibir algo de Dios tenemos que ser espontáneos en Él. Pero ¿qué hay de Dios en nuestras vidas muchas veces? ¿Qué hay de Dios en nosotros que nos motiva a nosotros a ser esos cristianos que desean avivar el fuego en nuestros corazones? Pero las circunstancias que vivimos en el día a día, esas mismas que ustedes mencionaron, los problemas, las enfermedades, las dificultades, todas esas cosas son producto de lo que el enemigo está fomentando en nosotros, en el hogar y en la familia, para apagar el fuego en tu casa, en tu hogar, pero para que vengas aquí como un carbón, pero sin fuego. ¿Alguien dice amén? Estamos hablando de una realidad. ¿Qué cosas apagan el fuego? Y todas estas cosas literales apagan el fuego en nuestras vidas. El agua apaga el fuego. La falta de leña apaga el fuego. La falta de la palabra en nuestras vidas apaga el fuego. La falta de congregarnos en el Señor apaga el fuego. La depresión, la falta de fe apaga el fuego en nosotros. ¿Qué está pasando en nuestras vidas entonces? Nosotros como cristianos venimos a la iglesia y estamos siendo esa constante de venir a la iglesia. Pero ¿cuál es el resultado de lo que estamos haciendo en el día a día? ¿Cuál es el cambio que estamos viendo nosotros para que el fuego de Dios no se apague en nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esa llama arda cada vez más en nosotros, en nuestro ser? Hay necesidad de nosotros movernos en el Señor, porque cuando nosotros nos movemos y cuando Dios comienza a mover el estanque, cuando las aguas se mueven, es porque el milagro o lo que tú estás necesitando está disponible. Solo necesitamos levantarnos y correr a la fuente de vida para que la sanidad y para lo que tú estás deseando en el Señor se haga efectivo en nuestras vidas.
Pero a veces pensamos nosotros que queremos condicionar a Dios a nuestra forma, a que Él haga en nosotros lo que nosotros no hemos cultivado. ¿De qué manera podemos encender una fogata si los palos o los tizones están mojados o la leña está verde? ¿Será que arde? ¿Será que arde o se vuelve humo? Y si le echamos combustible, la llama es momentánea. Y no se trata de que nosotros vivamos tiempos en el Señor simplemente como una llama inconstante, sino que se apague apenas se acaba el efecto. Dios quiere levantar gente en este lugar y en esta iglesia que tenga un fuego y una llama encendida para su gloria. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. Es una expresión que nos lleva a nosotros a no dejar apagar el fuego en nuestras vidas. No apaguen el fuego de Dios, el fuego del Espíritu en nosotros. ¿Y qué apaga el fuego del Espíritu en nuestras vidas? Muchas de las características que vimos ahorita. Muchas de esas cosas apagan la presencia de Dios en nosotros. Y lo que Dios desea es lo que dice el libro de Levítico capítulo 12 versículo 13. Y el fuego que estaba sobre el altar, el sacerdote lo mantendrá ardiendo, lo acomodará cada mañana y sobre él acomodará la leña y pondrá en él el holocausto sobre la leña y el humo de los sacrificios de paz quemará sobre él. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Y no se apagará. Una de las expresiones que Dios le dice a Moisés es: Moisés, si quieres que el fuego del altar esté encendido, debes sacar primero las cenizas. Y eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Levítico. Léalo. Para que el fuego arda continuamente en el altar, debemos sacar primeramente las cenizas. Con ceniza es imposible que un fogón arda continuamente. Las mujeres que han cocinado de pronto en fogón saben que es eso, ¿cierto? Que hay que primero limpiar, que hay que sacar, que hay que barrer toda la ceniza para que la leña, el combustible nuevo que va a encender ese fogón comience a generar su propio carbón y su propio fuego. Así es que nosotros muchas veces siempre tendremos que sacudirnos del polvo, sacudirnos las cenizas que hay en nuestras vidas que están opacando la presencia de Dios. Porque no se vale simplemente que nosotros vivamos de un momento de gloria en el Señor, de un momento de efervescencia en el Señor y que nuevamente volvamos a ser los mismos de antes. No hay fruto, no hay desarrollo, no hay un crecimiento espiritual en nosotros. Y lo que Dios desea en nosotros es que no se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tan fácil apagarlo. Es tan fácil como nosotros podemos apagarlo con nuestras actitudes todos los días. Pero cuando traemos un corazón dispuesto a la casa de Dios, debemos venir con un corazón decidido y dispuesto a que la leña que traemos en nuestras vidas arda para gloria y honra de su nombre. Y el avivamiento no se genera en un lugar, sino cuando hay carbones encendidos, cuando hay leña encendida y que se une en un solo propósito. Un carbón encendido por allá y otro por acá simplemente dejará de tener fuego por estar separado de los demás. O sea, la unidad entonces en el Señor es necesaria. Es necesario que nosotros experimentemos en el Señor grandes pruebas y dificultades que nos ayuden y nos catapulten a nosotros a avanzar en Él. Las dificultades y las adversidades en nuestras vidas nos ayudan a nosotros a crecer en el Señor. Pero todo depende de cómo tú mires el problema y la adversidad. Las circunstancias muchas veces nos arrinconan, muchas veces en nuestras vidas por las circunstancias, por el problema y por la dificultad. Pero Dios lo que desea es que nosotros forjemos el carácter en nosotros y saquemos lo mejor que hay de nosotros, de Dios en nuestras vidas. Que sea Él haciendo arder ese fuego en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Entonces es importante, mis amados hermanos. Hay algo importantísimo también que me llamó la atención y es el testimonio de uno de los cantantes que están pegaditos en este momento. Y muchos de nosotros cantamos las canciones de él. Pero quiero hablarles del testimonio que escuché de él en estos días. Y este hombre se llama Sinaí. Un nombre no muy peculiar, ni no muy particular. Pero Sinaí
manifiesta en su testimonio que durante toda su vida vivió frustrado por el nombre que le pusieron. Durante toda su vida vivió frustrado porque muchos se burlaban de él. Inclusive lo creyeron afeminado por el nombre que le habían puesto. Y mucho bullying que le hacían en el colegio y en toda su estancia. Y pasó años tras años luchando con todo eso, inclusive pensando en cambiarse el nombre. Y para resumirles la historia, este hombre un día entra al carro de una mujer que era profeta de la iglesia. Y él calladito y tenso atrás, para que no le preguntara nada, la profeta le preguntó: ¿y tú cómo te llamas? Y él quiso o no quiso, le dijo: Sinaí. Él esperaba una burla más, pero el significado del nombre Sinaí es importante en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el significado de ello. Y las palabras de esta profeta fueron: el nombre que tú tienes va a cambiar generaciones, porque Dios no te ha llamado para que estés apagado, sino para que estés avivado y avives generaciones en ti. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en nosotros? Cambiarnos también nuestra identidad. Muchas veces en nuestra vida hemos vivido frustrados por las circunstancias, frustrados por tu pasado, frustrados por la enfermedad, frustrados por muchas cosas, y eso lo que hace es apagar el fuego en nosotros. Nos escondemos de nuestra realidad. Vivimos muchas veces a la expectativa de que no todo el mundo esté centrado en nosotros, sino vivir como de una forma incógnita. Y Dios lo que quiere es sacarte del lugar donde estás y hacerte florecer como la vara de Aarón. Que seas visible para muchas personas, pero debemos nosotros comenzar a crear la relación con Dios que nos ayude a nosotros a fomentar que el fuego cada vez crezca en nuestras vidas. Y una de las formas de nosotros llegar a alcanzar este propósito es cuando nosotros activamos la oración en nuestras vidas. Cuando la palabra comienza a ser parte de nuestro estilo de vida. Cuando la adoración comienza a entonarse, no simplemente en el culto donde se canta la adoración, sino que nuestra constante de día a día es una vida de adoración que exalta y adora al Señor en el lugar donde tú te encuentres, en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde tú estés, sea una constante de adoración. Y esto nos lleva a nosotros a avivar el fuego de Dios que hay en nuestras vidas. Debemos cambiar nuestra posición, debemos cambiar nuestra actitud. Muchas veces el enemigo te ha atacado y nos ha atacado a muchos, haciéndonos creer que no somos merecedores de la gloria de Dios, que somos los más pecadores, que estamos apartados, que no tenemos solución. Pero eso lo hace el enemigo con el extintor para apagarte cada vez más y para que nos acomodemos en el mundo, para que nos acomodemos en nuestra cotidianidad y que el fuego de Dios se apague en nosotros y comencemos a ver las cosas de forma humana. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para ver las cosas de forma humana, sino que las veamos de la manera espiritual como Él quiere hacer en nosotros. Dios quiere levantar una generación de hombres, de mujeres. Dios quiere levantar una generación de jóvenes y de niños. Dios quiere levantar una congregación que avive el fuego de la presencia de Él en nuestras vidas. Amén. En la vida de todos aquellos que están en nuestro entorno, que cambien. Nosotros necesitamos tener una actitud de avivamiento para Dios. Pero para avivarlo, tenemos que nosotros echarle leña al fuego. Para avivar el fuego tenemos que echarle leña, pero no basta simplemente con echarla, sino con moverla, con cambiarla, con atizar el fogón, con mover las diferentes formas que tiene el fogón para meterle la leña y para que los tizones se encuentren entre sí y el fuego sea más intensivo. Es por ello que, mis amados hermanos, necesitamos nosotros acercarnos al Señor, porque cuando Dios cambia el rumbo de nuestras vidas, cambia nuestra identidad. Y Dios nos ha llamado para tener una identidad en Él. Dios nos ha llamado para ser el hombre y la mujer que Él escogió en este lugar, que trajo a este lugar para glorificarse en medio de nosotros. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro talento, no es con nuestra profesión, es con su Santo Espíritu que nosotros podemos vencer. Necesitamos avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Más oración, más adoración, más entrega, más sacrificio, más leña que alimente el fuego. El enemigo va a tratar de alejarte. Las circunstancias de problemas no se van a ir, te van a perseguir. Pero cuando nosotros nos acercamos al fuego, el enemigo tiene que huir. Porque cuando el fuego del Señor está ardiendo en el altar,
no hay demonio, no hay circunstancia que pueda soportar la presencia del más grande, del Dios Todopoderoso. El enemigo va a querer mostrar su fisionomía de asustarnos y de llevarnos a las dificultades que enfrentamos a diario. Pero sabes que cuando nos acercamos al Señor, Él tiene grandes cosas para nosotros. Dios quiere mover una generación, una iglesia que se mueva a conquistar lo que hoy no ha sido conquistado, a llegar a los lugares donde nunca se han llegado, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero necesitamos ir encendidos. No podemos ir humeando, no podemos ir apagados. Tenemos que ir encendidos, porque cuando algo va encendido genera luz. Y cuando hay luz, genera claridad, y la claridad genera confianza. Nosotros, ¿qué debemos necesitar en el Señor? Su presencia, su poder, su amor, su misericordia, para que Él sea quien obre a través de nuestras vidas. Moisés fue un hombre que caminó en Dios, que le creyó a Dios, que tuvo el enfrentamiento de ver cosas grandes en el Señor. Y fue uno de los hombres que son ejemplos en la palabra de Dios. Y por eso manifiestan muchas de las cosas en que nosotros podemos ver que el fuego del Señor debe estar encendido siempre en el altar. Pero no solamente en el altar de la iglesia. Debe estar encendido en el corazón de cada cristiano, de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que se encuentre en este lugar. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que el fuego se encuentre avivado, que no permitas que el enemigo se levante y te destruya, sino que las circunstancias te lleven a acercarte cada vez más a Dios. Que el problema y la dificultad te ayude a acercarte más a Dios, no a alejarte de Dios. Porque cuando te alejas de Dios, estás haciéndole caso a lo que el enemigo quiere hacer contigo, a que los planes de Él se cumplan en nosotros. Pero el plan de Dios es levantar una generación de iglesia avivada. El fuego se mantiene con los tizones unidos y en movimiento. Amén. Son cosas importantes en nuestras vidas que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos. Hay algo interesante en todo esto. Y es que hay un árbol que crece en Japón y se llama el bonsai. ¿Alguien ha escuchado de este árbol? Bonsai. Árbol bonsai. Lo busca en internet ahorita que salga. El árbol bonsai es un árbol que utilizan de lujo y siempre lo tienen en una maceta, porque él crece pequeñito. Es bonito, o sea, es como curiosito, pero el diseño, la estructura de él es de un árbol antiguo, pero en miniatura. Y es un árbol de atractivo que usan mucho en las costumbres japonesas y esa región asiática. Pero hay algo particular en todo esto, en la que el cristiano muchas veces se ve reflejado a través de este mismo árbol. ¿Qué características tiene este árbol para que no crezca tanto? Primero, lo sacan de su entorno físico. Segundo, lo meten en una maceta. Pero para que el árbol no dañe la maceta, primero le hacen un proceso y buscan la raíz principal, la que va al fondo, la que sustrae los minerales, y la cortan. Cuando esto sucede, el árbol retiene su crecimiento y simplemente se mantiene en la estatura en que él está. ¿A qué nos lleva esto a nosotros? En que el enemigo mucho tiempo ha querido tenernos a nosotros metidos dentro de esa misma maceta. En que nos mantengamos como los cristianos que vamos a la iglesia, que venimos a culto, que hacemos esto y lo otro, pero no sucede nada más. Y que nos vemos bonitos, sí, venimos a la iglesia al culto los sábados, los domingos, los jueves, los martes, y que chévere, pero que no hay un crecimiento espiritual en nosotros, no hay fuego en nuestras vidas, no hay un fruto, pero servimos de lujo. Y cuando esto está sucediendo en el árbol bonsai, y que se refleja a nosotros muchas veces, es la forma como el enemigo ha tomado por mucho tiempo esa misma tijera, y cada vez que ves que tú quieres crecer, que te quieres avivar, viene y toma la tijera y corta la raíz para detener el crecimiento. Una de las misiones que tiene el enemigo siempre es detener el crecimiento espiritual de la iglesia, detener el avivamiento que viene para la iglesia. Pero en este lugar no hay tijera que valga. Amén. En este lugar va a haber crecimiento en el nombre del Todopoderoso. En este lugar va a haber fuego del cielo, porque el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ¿qué? Está encendido. El fuego de Dios está encendido y seguirá encendido. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo fuego estará encendido por siempre. Aleluya. Dáselo fuerte a ese Dios maravilloso. Y quiero terminar con ustedes
a través de esta misma palabra donde nos habla, hay una palabra en el libro de Levítico, Levítico 9, 23 y 24, donde nos sigue hablando a nosotros del fuego. Pero Isaías 40, 29 y 31 nos dice a nosotros que Él da fuerza al cansado. ¿Él da fuerza a quién? Tal vez te sientes débil y las circunstancias te han golpeado demasiado. A veces no sabes cómo levantar la cabeza. A veces no sabes cómo hacer para que ese fuego se encienda más en tu vida. Pero te tengo una razón importante. Él da fuerzas. Él da fuerza al necesitado. ¿Hay alguien que necesita del Señor en esta noche, en este lugar? Necesitamos de Él. Pero también el versículo 31 nos dice que Él nos hará levantar las alas como las águilas. ¿Alguien me recuerda el versículo 40, por favor? Isaías 40, 31. Pero los que esperan, mira la expresión, pero los que esperan. ¿Hay alguien que espera en Jehová? ¿Hay alguien que espera en Jehová? Levantaremos alas como las águilas. ¿Y sabes qué hace las águilas antes de volar? Hace esto. Y esto es avivar. Esto es aflojarse, liberarse. ¿Y qué necesitamos nosotros? Liberarnos en el Señor, dejar que el problema, que la circunstancia, que lo que quiera pasar, que pase, que venga. Pero si estamos en el Señor, levantaremos alas como las águilas. Amén. Levantaremos las alas como las águilas. Somos más que vencedores en el Señor. Y si Dios te tiene en este lugar, no es para que estés apagado, es para que estés encendido. Y si no estás bien encendido, únete más a este lugar, únete más a su presencia, ora más, busca más de la presencia del Señor. Lee más la palabra, haz lo que no estabas haciendo y vas a ver cómo el fuego de Dios va a comenzar a arder en tu vida. Cuando arde en tu vida, va a arder en tu esposo, tu esposa. Cuando arda en los padres, va a arder en los hijos. Cuando arde en los hijos, va a arder en los sobrinos, en la familia, en el sector, en el lugar. ¿Qué es lo que quiere Dios en todo esto? Que nuestros hogares comiencen a arder en todo el municipio de Guaranda. Y cuando veamos el gran fuego de la presencia de Dios establecido en todo este territorio, en todo este municipio. Pero que su poder y su presencia sea cada vez más fuerte en nuestras vidas. Amén. Porque Él nos ayudará a levantar las alas como las águilas. Nos levantará con fuerza. Rejuvenecerá nuestra fuerza, nuestras manos, nuestros pies. Nos dará el vigor para seguir adelante. Y esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que haya una iglesia que avive constantemente el fuego de Dios en nuestras vidas. Tú y yo, mi amado hermano, somos sacerdotes en el Señor, que todos los días tenemos que traer leña a ese altar para que el fuego nunca, pero nunca se apague. Y que no se apague el fuego de Dios en tu vida. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.